Hola, soy José María Flores, trabajo en Tokiota y os acompañaré en esta sesión sobre Azure Logic App. Podéis contactar conmigo en Twitter, GitHub, LinkedIn con el nombre que os indico. Antes de continuar, debemos hacer mención y agradecer a los patrocinadores su esfuerzo para que tanto organizadores, ponentes y asistentes dispongamos de los recursos y los espacios para poder llevar a cabo este tipo de encuentros e iniciativas. Así que muchas gracias. Y a continuación, ya sin entretenerme más, vamos a empezar con la sesión. La primera parte, ya que se trata de un nivel 100, es ver una introducción a Logic App y una demo muy sencilla de depuración más código local, todo en local. Algo breve, pero que nos ayudará a entender a aquellas personas que no han trabajado con Logic App de qué va todo este servicio serverless. La segunda parte es en la que encontraremos información sobre DevOps para automatizar portabilidad con contenedores y escalar, cómo hacerlo desde el portal o los contenedores y lo que nos depara el futuro de Logic App. Finalmente vamos a ver un ejemplo bastante largo sobre deployment y cómo se desarrollan las aplicaciones en local, y esto necesita un poco más de conocimiento. Logic App es lo que Microsoft llama como EIPaaS, Enterprise Integration Platforms as Service. La idea de Logic App es que tanto profesionales de IT como desarrolladores podamos sacar adelante de forma fácil integraciones, automatizaciones y flujos de trabajo sin tener que escribir una sola línea de código. Esto puede chocar mucho con la línea de pensamiento de muchos desarrolladores que tendemos a menospreciar estas herramientas, nos enfrascamos en escribir código y perdemos tiempo valioso para ciertas integraciones que prácticamente nos vienen dadas con esta plataforma y perdemos de vista lo que es importante en el negocio. Para evitar escribir este código disponemos de un diseñador visual que está recibiendo muchas mejoras en esta versión preview. La imagen que acompaña esta diapositiva podéis ver cómo dos simples acciones podría enlazar Office 365 para enviar correos. Esto frente a un desarrollo personalizado en mi backend que suponga una autorización, credenciales, configuración de correo, etc. es inmediato. La agilidad que nos proporciona es muy alta. En el ejemplo que hemos visto que es trivial, pero si debemos hacer un trabajo contra una lógica de eventos de App Management o una integración de Salesforce o SAP, el trabajo es más largo y tedioso. Debemos aprender a comunicar con un tercero, leer mucha documentación para quizá una simple acción que no se repite en todo el desarrollo de nuestra aplicación. Digamos que tenemos que estudiar muchísimo para luego sacar muy poco beneficio a ese tiempo de estudio. Logic App tiene muchos conectores que nos permiten hacer todo esto muy rápidamente. Con esta lógica podemos hacer un endpoint que consuma el objeto y hacer una conexión rápida que ponga esos datos en por ejemplo, en nuestro SAP o en nuestro Salesforce, y a su vez responda con una grabación de datos a ese Salesforce, a ese SAP, y lo podemos enviar a una función, a una cola, todo ello sin escribir prácticamente nada. Muy visual y fácil de entender. Sumamos que esto también está diseñado para aguantar grandes cargas de trabajo, cargas críticas, y para mantener el estado de una caída del sistema. Claramente el nivel de arquitectura de este tipo de implementación gana muchos enteros y desde mi punto de vista es un aliado más que debemos conocer. Cuando hablo de integraciones estoy hablando de conectores. Conecta con prácticamente todo lo que pertenece al ecosistema de Azure y Microsoft, como podéis ver aquí. También tiene cientos de conectores que trabajan contra terceros y dispone de SDKs para crear los tuyos propios. Por ejemplo, esto es una conexión con tercero, tú puedes desarrollar la tuya. Estos conectores nos permiten hablar de forma sencilla con otros recursos, sin tener que pensar en autenticaciones, payload, versiones o cómo se transmiten las credenciales, por poner un ejemplo. Busca el conector que más te interesa, revisa cómo debes utilizar esa conexión entre tu lógica de la Logic App y ese conector para continuar con tu flujo de trabajo y lo tienes listo. Comparado esto con el trabajo directo contra un API de tercero o un SDK donde tenemos que estudiar, conocer, investigar y por tanto la curva de aprendizaje es muy alta, no tiene comparación con un sistema out the box como es este de Logic App. También trabaja con unos estándares de seguridad muy altos
y quizá cuando conectamos contra estos sistemas no lo hacemos del todo correcto o no tenemos el tiempo necesario para poder hacerlo para hacer una buena práctica a la hora de conectar contra estos sistemas. Es una de las causas que más tiempo nos puede consumir al desarrollar con una conexión contra una API. En resumen, nos centramos en la lógica de negocio y dejamos un poco de lado el trabajo a más bajo nivel que deberíamos hacer cuando conectamos contra una API, por ejemplo. La ventaja que tiene la Logic App no solo vale solamente para el cloud, como vemos aquí arriba, sino a través de un gateway podemos conectar contra un SAP, un Oracle, un MySQL que tenemos en un sistema on-premise. Es decir, que podemos trabajar, según vemos aquí, de una forma híbrida. La Logic App es un servicio que lleva un tiempo entre nosotros y está en funcionamiento en muchos sitios y de una forma muy correcta. Pero Microsoft, salvo crear conectores, no ha ampliado funcionalidades y en este aspecto nos hemos quedado un poco olvidados. Recientemente se han añadido ciertas funcionalidades que están en Public Preview, que son las que van a mejorar la productividad y aumentar la implantación, o eso es lo que yo pienso. Una de ellas es un runtime nuevo que nos permitirá usar contenedores, se ha basado en Azure Functions, lo mismo que ocurrió con el cambio de Azure Web Job que están contenidos en los App Service. Nos permitirá usar el runtime con Docker, con Kubernetes o incluso con dispositivos IoT. Y como habréis entendido, de un plumazo han convertido la Logic App en un recurso agnóstico de la nube. Bien es cierto, demostraré más adelante que faltan algunos pequeños puntos por solventar. Este cambio nos permitirá trabajar en local o en nube. Añade flujo de trabajo stateless sin estado o stateful con estado. La diferencia radica en que los trabajos con estado, si nos necesitamos mantener o revisar datos de eventos anteriores o hacer referencia a ellos, estos flujos de trabajo guardan las entradas y salidas de cada acción y sus estados en un almacenamiento externo, lo que nos facilita la revisión y ejecución de las Azure Logic App y también mantiene un historial de ejecución de cada momento. Los flujos con estado están proporcionando una alta resiliencia en casos de interrupciones y una vez restaurados los servicios y sistemas puede reconstruir las ejecuciones interrumpidas a partir del estado guardado, volver a ejecutar los flujos de trabajo hasta su finalización. Los flujos de trabajo con estado pueden continuar ejecutándose durante un plazo aproximadamente de un año. Los flujos sin estado es cuando no necesites guardar ni revisar datos de eventos anteriores, ni hacer referencia a ellos, ni necesites un almacenamiento externo para una revisión posterior. Estos flujos de trabajo guardan las entradas y las salidas de cada acción y su estado en la memoria, en lugar de transferir estos datos a un almacenamiento externo. Como consecuencia, los flujos de trabajo sin estado tienen ejecuciones más cortas, normalmente no duran más de 5 minutos, un rendimiento más rápido, con menores tiempos de respuesta, mayor rendimiento y los costes de ejecución son menores, ya que los detalles, el historial de la ejecución no se conservan en el almacenamiento externo. Si se producen interrupciones, las ejecuciones interrumpidas no se pueden restaurar automáticamente porque por tanto el autor de la llamada debe volver a enviar esa llamada, es decir, no tenemos ninguna opción de volver hacia atrás. Y solamente se pueden ejecutar de forma síncrona. A los desarrolladores de Azure Functions les sonará esto de los 5 minutos. Evidentemente es una herencia más. Ahora podemos acceder a recursos protegidos como máquinas virtuales y otros sistemas o servicios que están dentro de una red de Azure, de una red virtual de Azure. Por tanto, se ha introducido un concepto de VNet. También es multitenant o single tenant. Están trabajando en planes de consumo y pago por uso, muy similar al funcionamiento de Azure Functions, vuelvo a repetirlo. Y no menos importante es una extensión nueva de Visual Studio Code, que en la parte visual han añadido muchas mejoras en la edición, los flujos, las cajas y las propiedades, y en otros aspectos han rediseñado hasta donde se puede. La filosofía de trabajo sigue siendo la misma. Bueno, ahora es el momento de entrar en una pequeña demo para aquellos que no conozcan cómo funciona y qué es Azure Logic App
Y esta pequeña aplicación os va a descubrir el potencial de este sistema de desarrollo. Y bueno, comencemos con la demo. Vamos a cargar Visual Studio Code, que tenemos que tener instalado para poder hacer un trabajo con Logic Apps. Pues necesitamos tener la extensión Preview de Azure Logic Apps, la extensión de C#, la extensión de Azure y tenemos que tener instalado Azure Functions Core Tool. Creamos un proyecto vacío y desde esta opción, cuando ya veamos la extensión cargada, podemos crear un nuevo workflow. En este caso yo he creado el workflow, se llama mi primer workflow. Una vez que lo tienes creado te pedirá que sea stateful, te saldrá una serie de mensajitos para poder continuar y tenemos que decirle que convierta a Nuje Packet para que podamos utilizar las extensiones de Azure, los conectores. Tenemos que crear un global JSON para utilizar la versión del SDK que corresponda. Como se sabe la versión que tenemos en .NET menos SDKs. Vale, elegimos la que deseemos, he cogido la última que tenía de 3.1 y una vez que ya tenemos nuestro workflow, en este caso ya he desarrollado el código, vamos a decir que open designer y que he creado. Pues he creado un HTTP request cuando se reciba una llamada, he conectado contra mi cuenta de Outlook, he mandado un mensajito y mostraremos una respuesta. ¿Cómo se trabaja con Logic Apps? Pues muy sencillo, podemos añadir nuevos pasos, en este caso podemos decirle que sea una acción, podemos decir una acción de control, o podemos utilizar otro flujo, otro paso. Ahora podemos darle otra acción más, que sean acciones de Azure, a ver si aparece un poquito. Bueno, pues podemos decirle que, no sé, buscar, tardará un segundito que tienen que conectar. No sé si aparecerá como tal Salesforce. Vale, cogemos Salesforce y decimos que, por ejemplo, queremos coger información de un registro en particular. Nos permitirá hacer esa acción, informar, etc. ¿Ves? Es muy sencillo todo. Vamos a poner esta acción que haya creado yo, el bucle. Vamos a hacer una cosa, vamos a descartar el cambio. Vamos a darle a Open Designer otra vez, es más rápido. Cerramos, ¿vale? Y nos quedamos con nuestra opción estándar. ¿Qué hay en el código? Pues en el código vais a ver el JSON, como se hacía antiguamente, con la versión anterior, con el código tal cual, la conexión que se ha creado. Cuando le damos a hacer la conexión, nos va a pedir un Azure Resource Group. Yo he creado este, he autorizado a Outlook. ¿Vale? Cuando nos dé, ya veremos que está autorizado. Puede ser que nos dé algún error, pues le decimos que queremos autorizarla y nos va a crear una configuración en el local settings, que es una key para acceder a nuestra conexión de Outlook, nuestros datos del tenant, etc. Y va a crear un fichero de conexiones. Este fichero de conexiones, donde tenemos todos los datos que necesitamos para poder conectar. Aparecerán tantos como conexiones tenga. Esto que variaría en vuestro ejemplo. Pues una vez que tenemos el workflow visible, vamos a poder ejecutar y probarlo. Para ello vamos a ejecutar. Es posible que me salga algún error porque como todavía está en preview, pues a veces las funciones se desconectan. Bueno, pues no debe tardar mucho porque ya he dejado precompilada para no tener que tardar demasiado. Voy a maximizarlo un poquito más porque me había dado cuenta que estaba usando toda la ventana. Bueno, a ver si termina de ejecutar. Cuando aparezca
como cualquier función, va a aparecer aquí nuestra zona de invocación, nuestra URL. A ver si quiere aparecer. ¿Qué podemos ir haciendo mientras tanto? Pues explicándonos que tiene diferentes settings que podemos colocar que se ejecute después de un OK. En este caso podemos decirle que se ejecute uno detrás del otro. La request no tiene ningún payload y podemos haber dicho que cogiese un payload para haber dicho un mensaje: hola Pepito, te estoy escribiendo desde esta función. Bueno, no sé, ha dado un error de timeout de la función, pero no pasa nada porque esto estará corriendo, ahora terminará de ejecutarse. Bien. Estará en ello, tardará un poquito, tratará haciendo la build. Podemos establecer, como decía, ciertas configuraciones, podemos ver el código que se ha generado. Vale. Muy bien. Pues ya tenemos la función, este es el endpoint que nos ha generado, pero en vez de cogerlo directamente, tenemos la opción de seleccionar el workflow, darle a Overview y nos creará una URL que tendremos que copiar con esta firma para poder ejecutar el servicio de Outlook. Y aquí se ven las ejecuciones que yo he realizado. Esta estaba con una firma incorrecta que haya cambiado para que veáis un error, y otras ejecuciones que han sido correctas. Yo me copio la URL, se la pego a Postman, hacemos un send, lo estará ejecutando, ha hecho un DOM, hemos visto que efectivamente se ha ejecutado nuestra función, nos acaba de llegar el correo como veis aquí, hemos enviado, lo descartamos y vamos a hacer un refresh. Bajo un poquito, vemos nuestra última ejecución y aquí es donde podemos ver y depurar qué es lo que ha ocurrido con nuestra ejecución de la función. Seleccionamos el primer paso, vemos que el content que ha llegado ha sido este, podríamos haberle metido un content de prueba, cuándo se ha lanzado, las settings que tenía por defecto y nada más. Vamos al correo, vamos a ver qué es lo que ha hecho. ¿Vale? Todo el content cambiado, el estado. Aquí tampoco tenemos nada cambiado y este es el código que teníamos de nuestra función. Si vamos al otro lado. Y aquí vemos que ha generado un output. Muy bien, tenemos ya nuestra ejecución. La podemos cerrar y vamos, por ejemplo, a una que ha sido incorrecta para poder depurar qué ha pasado. Bueno, aquí ha habido un batch request. ¿Por qué ha pasado? Oye, ¿qué ha ocurrido? Nos ha dado un 400, vamos buscando, Hub, cache no response, vemos el mensaje, oye, que ha habido un header inválido. ¿Por qué? Porque el token no es correcto. Decía que había cambiado yo el token para hacer una prueba y que vieseis cómo podíamos ejecutar. Y el siguiente paso, pues estos simbolitos son los que van diciendo las acciones que van ocurriendo. Pues que no se ha podido ejecutar porque tenía que ejecutarse correctamente el paso anterior para que pudiese ejecutarme la función. Con esto ya habéis visto qué es una función. Hemos hecho un trabajo que si hubiésemos tenido que desarrollarlo, como os decía anteriormente, en un lenguaje nos hubiese costado más que si hubiésemos tenido que hacerlo como lo hemos hecho con una función. Si en este caso que se envía un correo de aviso que ha llegado cierto payload, pues esto va bastante rápido y no tenemos que hacer nada más. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra presentación y vamos a la siguiente diapositiva. Ahora es cuando vamos a entrar en la parte más interesante de la presentación, desde mi punto de vista, ya que todas estas opciones que nos permite la Public Preview es un giro bastante importante en cómo se ha enfocado la Logic App hasta ahora. Se nota que han escuchado a los desarrolladores, a la gente de infraestructura, han permitido que podamos utilizar un DevOps, que podamos, como ya os indico en el título, escalar, portabilizar y automatizar.
y de forma que nos permite trabajar mucho mejor, y creo que va a hacer que se adopte mucho más la Logic App. Bien, ¿qué tenemos en primer lugar? Los patrones comunes de desarrollo, es decir, que ahora podemos tener en nuestro repositorio y nuestra Logic App mejor ordenado, con los ficheros de configuraciones, con los ficheros de Docker, con la infraestructura, con diferentes workflows, todo ello gestionado con unos patrones comunes en el desarrollo. ¿Qué podemos hacer más? También, como ya hemos visto antes, hacer desarrollo en local y hacer testing en local. Podemos probar todo, como hemos visto antes, ejecutarlo, trastear, etc. Gracias a Active Functions se han introducido lo que son los slots de despliegue. Se nota que el motor de Active Functions está permitiéndonos hacer cosas que ya podemos hacer en otros sistemas, como pueden ser las webjob, como pueden ser las functions. Todo el conocimiento que tenemos ya adquirido en los deploys lo que podemos aplicar sin tener que aprender nada nuevo. ¿Qué también nos trae nuevo gracias a, entre comillas, Azure Function? Black Settings. Podemos establecer settings de inicio, podemos también enganchar nuestros apps insights. No se ve muy bien en la imagen, pero aquí podemos poner el instrumentation key para poder conectar contra nuestra propia app insight. También tenemos aquí la cadena de conexión de los ficheros de los storage que ahora son necesarios para poder trabajar. ¿Qué más nos permite hacer? Es una separación de responsabilidades. Hasta ahora, las Logic Apps clásicas, el workflow y la IAC tienen que ir junto, va todo el resource group completo con las conexiones, con la Logic App, y a partir de ahora se ha permitido una separación de conceptos donde podemos tener nuestra infraestructura separada, podemos tener nuestro Logic App con un container o una Logic App estándar, como hemos visto antes. Podemos tener separados nuestros storage y nuestras conexiones. Esto nos permitirá una portabilidad, no del todo hasta ahora completa, pero nos permitirá una portabilidad hacia otros entornos, montarlos en nuestros AKS, por ejemplo, o desplegarlo desde contenedores, como veremos en el ejemplo más adelante. ¿Qué se prevé que saquen a futuro o que está en preview, que a finales de este mes podremos empezar a probar? Aparte de lo que he puesto en esta diapositiva, también van a mejorar lo que son las Git Actions, el DevOps y alguna cosilla más con respecto a los despliegues. A futuro se prevé una mayor portabilidad, es decir, vamos a poder ejecutar la Logic App desde cualquier sitio, de una máquina virtual a un contenedor. Vamos a poder tener un mayor control sobre nuestra Logic App. No vamos a estar obligados a utilizar Storage Account, aquellos que trabajéis en Linux o en Mac. En las pruebas y los ejemplos que vamos a ver, no vais a poder ejecutar el emulador de Azure Function para que cargue automáticamente el emulador de Azure Storage. Tenéis que crearos un Storage real en Azure y enchufarle en la cadena de conexión. Ahora, cuando nos dejen utilizar SQL, vamos a poder utilizar el SQL que nosotros queramos. Podemos conectar a un MySQL, a un Postgres, a un Microsoft SQL sin ningún problema. Esto que nos va a permitir que nuestros costes sean más predecibles gracias a los contenedores y al almacén de SQL, gracias al motor de Azure Functions que nos permite utilizar un Service Plan. Vamos a poder controlar mucho mejor nuestro coste de la aplicación. Aparte, van a mejorar también el encriptado de las columnas de SQL, que sea agnóstico, podrá funcionar con cualquier sistema, y todo ello se deriva en una continuidad en el negocio. Podemos hacer backup, restauraciones, redundancia, etc. Insisto, si habéis trabajado con Apps Service, o habéis trabajado con Service Plan, habéis trabajado con Functions, todo este conocimiento se extrapola y todas esas mejoras que ya conocéis
vais a ver que se pueden extrapolar a las Azure Functions, por ejemplo, a Logic App, y por tanto todas las mejoras nos van a permitir adoptar de mayor y de mejor forma Azure Logic App. Ahora, a continuación, vamos a ir a una demo donde vamos a utilizar DevOps y contenedores, donde vamos a automatizar y hacer la portabilidad con el siguiente diseño. Vamos a tener de Visual Studio Code nuestra aplicación, la vamos a desarrollar como un desarrollador normal, que eso ya lo hemos visto antes. Vamos a utilizar unos pipelines, vamos a utilizar o Azure DevOps o GitHub Actions. En mi caso he utilizado GitHub Actions porque hasta hace poquito no se podía utilizar Azure DevOps. Si tenéis intención de verlo más adelante, podéis contactar conmigo y os podré pasar unos ejemplos. Y todo ello lo vamos a desplegar en unos entornos, por ejemplo, en el de Dev, en UAT o en producción. También podemos utilizar un despliegue que han explicado a Microsoft en una de sus ponencias, es utilizar de forma aislada la Logic App y utilizar lo que son las conexiones por diferentes resource group, porque al final lo que vas a hacer es ejecutar un script que va a coger las conexiones y nos va a crear un fichero. Cuando trabajamos con contenedores, más adelante, o en modo clásico, un despliegue normal, sin contenedores, os explicaré este punto. Vamos a continuar con nuestra demo. Bien, vamos a Visual Studio Code. Aquí tenemos nuestro ejemplo número 2, que tenemos en esta parte pues las acciones de GitHub, los ARMs en JSON. Aquí está la release, que la he ejecutado con el comando que podemos hacer. Podemos utilizar un publish, podemos hacer un release, utilizar .NET habitualmente. Tenemos nuestro workflow número 2, que es una request. Va a entrar una request sin ningún payload y te va a devolver un 200. He quitado la parte de las conexiones. Tenemos un script de PowerShell, que luego os explicaré qué es. Nuestros ficheros estándar, que veis anteriormente, y un Dockerfile. ¿Por qué el Dockerfile? Para poder hacer nuestra imagen con un modelo de función en Node, que es lo que se requiere. También se me ha olvidado que anteriormente también necesitáis una versión de Node para poder correr todo este ejemplo. Empezamos por la parte inicial, que es la infraestructura que necesitamos. Tenemos la Logic App, donde tenemos nuestros parámetros estándar, nuestros environment, etc. Y en el template tenemos un Storax que necesitamos para poder montar la Logic App, como os había explicado antes. Nuestro plan de servicios, en este caso es el más barato que he puesto para una versión clásica, porque está la versión clásica, ¿vale? Terminamos, bajamos, veis que va a desplegar nuestra Logic App, workflow, etc. La configuración, etc. Esto podéis crear una nueva y desde el portal exportar el template como he hecho yo. Lo único que tendrás que empezar a tocar un poquito los parámetros para poder hacer un despliegue más lógico. Y luego parte de los conectores. Volvemos a lo mismo. Aquí tenemos el ejemplo de Outlook, que es el que tenía yo de antes. Cogemos la suscripción parametrizado para poder hacer un deploy correctamente. Y bueno, los parámetros que son necesarios, que esto yo no he tocado nada de lo que teníamos anteriormente. Esta versión de la ACR, el Azure Container Registry, es para utilizar nuestra aplicación Logic App de las dos maneras. Está la clásica y la containerizada. Vamos a utilizar para esta parte la del contenedor. Para este ejemplo he tenido que utilizar un driver más caro porque no me permite con la versión más barata, así que puedo utilizar un app service más sencillo, pero tienes que dejar el servicio siempre levantado,
¿vale? Para que funcione correctamente. Así que os he puesto la máscara, luego ya podéis jugar vosotros con la opción que mejor os venga. Y el despliegue de nuestra función, de nuestra Logic App, toda la configuración de Docker, que también, insisto, todavía no he hecho nada, excepto coger lo que son los parámetros para dejarlo ordenado. Esto, ¿cómo lo hemos hecho? Pues vuelvo al mismo, hemos hecho una exportación y nada más. ¿Qué vemos en nuestra versión clásica? En nuestra versión clásica lo que hemos hecho es la infraestructura. Hay que crear este resource group y este resource group que es el de la Logic App y este resource group que es el de la conexión. No vamos a ir a portal de Azure. Tarda un poquito. Nos creamos nuestros resource group. Entra US. Y Central US. Vale, ya una vez creados, una vez creados los recursos, utilizamos una máquina de deploy de Ubuntu, entramos en Azure con un login a través de un service principal. Este service principal es un secreto que tenemos creado en nuestro settings. ¿Vale? Aquí tenemos una password de ACR que luego la hablaremos, la credencial y la suscripción. Esto tenéis que ejecutar los comandos de AZ desde el portal, por ejemplo, y copiar la credencial. Una vez que hemos entrado, comprobamos que las acciones estén correctas, vamos al deploy y lo que estamos haciendo es coger la suscripción, el resource group, coger el template original y el JSON. No he utilizado Terraform porque si no se iba a hacer una demo bastante larga. ¿Vale? Hacemos incremental y una vez ya ejecutado, lo que vamos a hacer es hacer el conector. El conector volvemos a lo mismo y le pasamos por parámetro los datos que venían de la lógica que veis por aquí, ¿vale? Para que se ejecuten correctamente. Esta es la parte de la infraestructura. La parte del despliegue de la Logic App. Que ya tenemos nuestros recursos, el nombre de nuestra Logic App, que he llamado Logic App clásica. Hacemos el login de Azure, nuestras credenciales y lanzamos este script. Este script lo que está haciendo, esto lo he cogido de una demo de Microsoft, lo que hace es coger todas las conexiones que tenemos creados en este resource group de conexiones y nos va a generar un fichero de conexiones como habíamos visto antes, con las secrets, los endpoints, etc. Una vez que lo ha generado, va a deployar nuestra función, que en resumen es nuestra Logic App. Va a coger el resource group, profile y va a meter los ficheros nuevos, que son el JSON, el proxy, las conexiones. Lo va a hacer con un fichero zip para hacer un run from backup. Y aquí ya, como ves, vamos a poner Azure Functions porque es de lo que se trata. Y ya hemos desplegado nuestra aplicación. Si vamos a nuestro GitHub, en Actions, vamos a la IAC clásica, ejecutamos nuestro workflow y aquí es donde voy a hacer un poco de magia con Camtasia, ¿vale? No tiene ningún sentido que nos tiremos aquí 10 minutos y perdamos 10 minutos viendo cómo está haciendo este despliegue. Muy bien, pues ya ha terminado el deploy de la infraestructura. Vamos a revisarla rápidamente, tampoco que sea algo
muy tecnológico. Vamos a la versión clásica. Aquí tenemos nuestro Service Plan, nuestra Logic y nuestra Storage asociado. Vamos a entrar rápidamente en la Logic. Los Workflow, veréis que está tardando en cargar. Si termina de cargar, la conexión un poquito lenta. Vale, que no tenemos ningún Workflow, evidentemente. Y vamos a la conexión. Conexión aparecerá la look, como la otra que hemos creado. Seguramente no tenemos autorizada, ¿vale? No podemos autorizar, tendría que autorizarla. Vale, perdonad. Vale. Aquí la autorizaríamos, por eso está fallando y ya está. Muy bien. Pues mientras tanto lanzamos el deploy de la aplicación. ¿Vale? Construimos y deployamos. Vamos a ir a... Vamos a ir a nuestra Visual Studio Code y vamos a ver, por ejemplo, cómo lanzar sin ningún problema. Podemos crear nuestra imagen de Docker, ¿vale? Ya la tenía precargada y predefinida, prehecha, porque si no esto tardaría un ratito. Y de manera visual, si me deja verlo, no voy a poner ningún comando. Aquí tendríamos que tener en nuestras imágenes la de demo que hemos creado, ¿vale? Ya está subida hace un buen ratito y cuando estamos haciendo la build, luego la compilamos y ya está. Bueno, se puede hacer esto, se puede hacer un registro local, usearla, en fin, podemos trabajar en modo local con Docker de manera habitual. Bueno, vamos a ver cómo va nuestra... Vale, está en ello. Y aquí volveremos a hacer lo mismo. Vamos a esperar a que termine y continuaremos. Muy bien, pues ya se ha terminado el deploy correctamente, no ha habido ningún error. Está todo en verde. Nos vamos a nuestra Logic App. Vamos a ver dónde está. Aquí. Vamos a ver que se ha desplegado, que antes hemos comprobado que no estaba. Vamos al Workflow. Aquí ya tenemos nuestro Workflow. Vamos a copiar nuestro endpoint. Nos vamos a probarlo en Postman. ¿Vale? Veis que está tirando de aquí. Y debería darnos solamente un 200, porque no hemos puesto ningún mensaje. Bueno, ya está desplegada nuestra aplicación de forma ordenada, correcta y como estamos acostumbrados habitualmente. El siguiente paso es ver cómo funciona con containers. Vamos a crear nuestro workflow. Vamos a estar ejecutando. Perdonad porque se me ha escapado un momentito los contenedores, que no recuerdo dónde están. Estarán aquí arriba. Vale, tengo que crear estos. Me dará tiempo mientras hace mientras está creando el AZ-Login, que tarda bastante. Central US, create y nos falta, vale, container. Está aquí. Vale, ya tenemos creados nuestros containers. Bueno, me ha fallado. Lo volvemos a ejecutar. El error que ha dado ha sido que no encontraba como no me ha dado tiempo. Pensaba que me ha dado tiempo y no me ha dado tiempo. Bueno, está ejecutándose otra vez.
y vamos a ver un poquito qué es lo que está haciendo mientras tanto. En este caso, el contenedor, como habíamos visto antes, va a generar el deploy, que es la parte que nos interesa ya más ver. Lo que estamos haciendo es ejecutar este script, que lo que hace es coger las cadenas de conexiones, crearnos el container registry. Aquí luego tenemos que quedarnos con una variable que los mostraré más adelante para crear el ACR password. Hacemos una build, hacemos el push. Aquí tenemos ya nuestras imágenes donde estaban alojadas. Y cuando hacemos ya el deploy de la Logic App, lo que vamos a hacer es logarnos, ejecutar las cadenas de conexión, coger el password para subir a nuestra container, ¿vale? Luego hacemos una build, un push con la contraseña que se ha generado anteriormente y va a hacer el deploy, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay cuando hacemos una Logic App? Vamos a crear una Logic App para que veáis las dos opciones que existen ahora. Ay, perdonad. Home. ¿Vale? Está la versión estándar y la versión preview. Cuando hacemos la versión preview, hacemos un create, el tema del hosting que hablábamos antes, el service plan o la función, y la forma de desplegarla. Un workflow normal clásico o un Docker container. ¿De acuerdo? Pues estas serían las dos opciones que estaba mostrando. Voy a entrar un momentito dentro para ver cómo va y volver a pausar la grabación para retomarla cuando haya terminado el deploy. Bueno, ya está a punto de terminar. Ahora vamos a coger en la variable de conexión, la cadena de la password que nos ha generado en el container registry. Vale, ya la tenemos aquí. Me la copio. Mientras termina de proceso, ya termina el proceso. Vamos a settings, secret. Actualizamos la password. Ya la tenemos y vamos a hacer el deploy del container. Lo ejecutamos mientras vemos qué es lo que nos ha pasado en este proceso de deploy. Podemos ver que el container ha generado nuestra Logic App, nuestro container. Si entramos en el container, vamos a ver que nos ha generado el repositorio correspondiente, nuestra imagen tags, y aquí tenemos toda nuestra imagen. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra Logic App. En este caso sí que hemos desplegado. A ver si termina. ¿Vale? Nuestra Logic App sin problemas. Y la cadena de conexión, bueno, el conector que está en UAT. En este ejemplo, lo que estoy haciendo es desplegar, por ejemplo, a UAT. Podía haber hecho los recursos para staging, para proc, etcétera, desde nuestras propias acciones o desde con nuestras settings correspondientes. Vamos a esperar a que haga el deploy, lo que está haciendo ahora ya, bueno, bastante más rápido de lo que estaba esperando, y ya está haciendo el push de la imagen. Pausa un segundito hasta que podamos entrar ahora en la siguiente fase de la... Bueno, pues ha terminado nuestro deploy correspondiente. Tenemos nuestro nuevo workflow. Tenemos el nuevo endpoint. Vamos a hacer una prueba rápida. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Bien, pues continuamos con la presentación, que ya nos queda poco. Y en el tema del escalado, que ya hemos visto
lo que es la portabilidad y el automatizar, como está basado en Azure Functions, tenemos que seleccionar, como os he enseñado, el tema de los Service Plan. El plan Pay As You Go no está todavía, es la única versión que tenemos en la versión antes de la preview, y la gran diferencia que existe entre uno y otro es que la versión Pay As You Go, la versión antigua, pues el escalado lo hace automáticamente, excepto que si utilizas un sistema que se llama IES, Entorno de Servicio Integrado, que lo que hace es tener más ejecuciones, etc. De todas maneras, esto supongo que será una de las cosas que saquen en breve, el Consumption Plan, pero de momento están las opciones Premium y etc. Luego, el funcionamiento para escalar es similar que a una función, ya que tenéis vuestros conocimientos de las funciones. En este caso no puedo escalar más porque ya he visto que la de Docker, esta es una captura de Docker, había utilizado el plan más caro de las funciones. Pero en cualquier caso, podríamos haberla escalado. Al estar basado en contenedores, también el despliegue que hemos hecho anteriormente, pues la filosofía del escalado es exactamente igual. Aquí tenemos un orquestador de AKS, donde he podido escalar mis nodos sin ningún problema. Vamos a llevarlos a los sitios que correspondan, escalarlo de la manera que más nos interese. Algunos enlaces de interés os dejo. Están los enlaces a la presentación, a los ejemplos, las novedades. Aquí hay un paso a paso que os puede ir bastante bien. Y a finales de este mes o a principios del que viene, de mayo, volveré a hacer un pequeño vídeo en mi canal o un documento donde explique las novedades, sobre todo lo del SQL, para poder hacer una aplicación más independiente y controlada. No tengo mucho más que contaros, solamente agradecer a los patrocinadores su esfuerzo, a los organizadores, que este también tiene un gran trabajo, a los ponentes por ayudar a la comunidad y a todos vosotros por estar allí. Un saludo y hasta la próxima.